Bueno, sí, bueno, de la clase pasada ya nada más me faltaba esta última diapositiva sobre pues el tratamiento para la resistencia a la insulina o algunas medidas que se pueden tomar. Pues básicamente la primera medida y pues la más importante al sospechar pues resistencia a la insulina en una persona pues es modificar el estilo de vida y principalmente se recomienda pues la reducción del peso y el aumento de la actividad física por lo menos 30 minutos al día. Y esto se ha visto que pues tiene un buen impacto eh, sobre la tasa, o sea, sobre la disminución del riesgo. Otra cosa que también se ha visto pues puede ser el uso de metformina, o sea, y también con las mismas medidas, por supuesto, pero también se le puede agregar como un escalón el uso de metformina y se ha visto que puede disminuir hasta en un 31%, bueno, se vio en un estudio la disminución del riesgo. Y también se ha propuesto pues la disminución del riesgo cardiovascular, principalmente como dato pues la disminución del perfil de los lípidos, principalmente la LDL. Y bueno, no se sabe muy bien, o los datos que se tienen no son como que muy claros sobre si la terapia antihipertensiva con el uso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los de receptores de angiotensina, si son del todo beneficiosos para estos pacientes. De hecho, les había mencionado en una diapositiva anterior, que de hecho la angiotensina jugaba un rol como agente dentro de los que podrán causar, pues esto de la resistencia a la insulina. Como, bueno, ahí lo había puesto, angiotensina 2. Eh, y pues básicamente eso era todo de mi parte. ¿Sí me escuchó? ¿Sí me expliqué? Sí. Déjame te pregunto una cosa, de los antihipertensivos, ¿cuáles están asociados con aumento a la resistencia a la insulina y cuáles están asociados con una disminución a la resistencia a la insulina? Ay, no, la verdad no sé, doctor. Te pregunto porque pones en interrogación la terapia antihipertensiva. Ah, sí, sí, porque el tratamiento bueno, en UpToDate así venía, o sea, como, pues sí, o sea, no aseguraba, pues, eh, el beneficio, o sea, porque decía que había, pues, problema pues, con los datos que se tiene. Por eso lo puse en signo de interrogación. Bueno, esto nos da pie a que reflexionemos un poco. Cuando una persona tiene una condición clínica y que tenemos que escoger un fármaco, por lo general escogemos un fármaco que tenga el mayor beneficio posible, con el menor riesgo de efectos colaterales. Entonces la pregunta para cualquier clínico es, ¿cómo escoger el mejor fármaco para esta persona? Y uno compara el resultado o desenlace final. En este caso, uno trataría de escoger algún fármaco que disminuyera la resistencia a la insulina. La pregunta que pones al final de tu diapositiva es totalmente pertinente, nada más que si te faltó la respuesta e investigarla. Se las dejo de tarea, jóvenes. Ujú. Muy bien, doctor. Sí, ok. Ujú. Mm, Adelante, creo el siguiente que, tema, por favor. Sí, 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 voy. Nada más que no me dejan compartir pantalla. ahí voy. Sí, no pasa Deja nada. de compartir yo. Ok, ya.
Bueno, pues el siguiente punto es la disfunción de la célula beta y pues un poquito de su asociación con la hipoinsulinemia. Bueno, está dividido en mecanismos de daño y mecanismos compensadores, la manera en la que lo vamos a abordar. Y pues para empezar así de manera general, ¿qué es la disfunción de la célula beta? Pues este va a ser el resultado de una inadecuada secreción de insulina estimulado por glucosa y por lo tanto persistencia en concentraciones de glucosa aumentadas. Esto ahorita lo vamos a ver mejor en una pequeña gráfica. Bueno, entonces, entre los mecanismos de daño, pues los más relevantes va a ser la inflamación y algunos otros que vamos a estar mencionando más adelante, pero la inflamación esta va a estar dada o va a ser inducida por citocinas, las cuales, pues, en un estado proinflamatorio como es la obesidad y sumándole la resistencia a la insulina que esta causa, pues puede acelerar un poco el proceso. También otras cosas que nos van a estar ocasionando daños van a ser el consumo excesivo de grasas saturadas y de ácidos grasos libres, como vamos a estar viendo más adelante. Y pues una pequeña línea del tiempo va a ser primero un intento en la compensación para pues la resistencia a la insulina, después una disminución en la función celular al no poder seguir el paso, una célula beta exhausta, la muerte celular y la pérdida y el número de función. Aunque vamos a ver que este tercer punto, que es la muerte celular, pues no necesariamente tiene, o puede estar en procesos normales para que haya un equilibrio. Bueno, entonces, pues las citocinas proinflamatorias, ¿cómo van a funcionar? Estas van a inducir una respuesta inflamatoria y por lo tanto van a dar muerte celular por el estrés mitocondrial que van a estar generando por las especies reactivas de oxígeno en el metabolismo que están alterando dentro de la célula beta. Em, y pues estas van a ser secretadas por las células inmunitarias que van a estar infiltrando la célula beta. Bueno, entonces, de manera rápida, vamos a tener un estado de hiperglicemia y también un estado de citocinas proinflamatorias. Esto en una exposición crónica nos va a llevar a estrés oxidativo y la generación, por medio de la generación de especies reactivas de oxígeno y por especies reactivas de nitrógeno. Entonces, este estrés oxidativo va a estar causado por inflamación y pues estos básicamente nos van a eh, ser ocasionados por un daño en los organelos, principalmente por el estrés en el retículo endoplasmático y también pues esto nos va a provocar autofagia, que va a ser uno de los mecanismos que vamos a estar viendo como contrarios a el intento por normalizar la glicemia. También otra cosa importante, pues, es que estos daños en los organelos después nos van a dar algunos cambios en la expresión génica y por lo tanto en la secreción de la insulina. Esta se puede ver afectada ya después, también cuando se empieza a dar apoptosis incrementada y pues poco antes de eso, pues por los cambios genéticos. Ok. Eh, ¿Cómo se van a estar produciendo estas especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno? Pues va a ser por la inhibición en la cadena transportadora de electrones. Ya dijimos que nos va a estar dañando los organelos. Aquí el organelo afectado va a ser la mitocondria y pues al estarnos inhibiendo la cadena de transporte de electrones, pues va a haber una menor producción energética. Esto es importante porque la célula beta depende mucho del ATP. Bueno, la menor producción energética nos va a ocasionar daño al ADN y pues va a haber productos finales de glicación avanzada que esto me parece que está relacionado con las etapas finales de la célula beta y el depósito de proteína amiloide. Ok, bueno, entonces en estos vamos a tener una capacidad glucolítica limitada de las células beta una vez que ya se esté generando el daño. Estas van a empezar a generar especies reactivas de oxígeno, nos van a dar estrés oxidativo y a su vez también nos van a afectar un poquito la secreción de insulina estimulada por glucosa y pues así es como vamos a empezar a tener una distancia importante entre
una gráfica que vamos a ver ahorita, que es entre la resistencia a la insulina y pues la insulina secretada, así como la glicemia que va a estar subiendo y que pues ya no va a ser manejada de manera tan correcta. Bueno, todo esto que le mencioné se agrava mucho por estas características especiales que tienen las células beta. Y es que estas van a ser dependientes de la producción de ATP. Esto va a ser para la liberación de insulina mediante la estimulación de glucosa. Y también van a ser vulnerables a las especies reactivas de oxígeno y también a las de nitrógeno por su baja expresión de antioxidantes. Pero bueno, estas son características especiales de las células beta. Ahora, según esta gráfica, ay, perdón, ya voy. Ok. Aquí tenemos dos partes importantes en ella. Primero, vamos a dividirlo en los pacientes que están en riesgo de padecer diabetes, ya sea por carga genética o por factores ambientales o ambas. En factores ambientales podríamos meter la obesidad, que también nos puede ocasionar o que nos va a ocasionar resistencia a la insulina. Y pues esto es lo que vamos aquí. Entonces, una vez que empezamos a tener riesgo para diabetes, la resistencia a la insulina va subiendo y llega a una fase de meseta. Una vez que ya entra la enfermedad, y para irla compensando, pues, ¿qué va a hacer la célula beta? La célula beta va a tener una proliferación bastante importante, pero al momento de tener o de que inicie la enfermedad, mencionan en algunos artículos que el 50% de las células beta en ese momento ya va a estar disminuido. Aquí en esta gráfica lo que observamos es que es un poquito menos agresivo, se mantiene durante un punto e incluso llega a su punto máximo una vez que ya se presenta la enfermedad, pero después, por agotamiento, por mecanismos que vamos a ver más adelante, pues va a ir disminuyendo esta capacidad de secreción de insulina y ya no va a ser capaz de mantener la glicemia en concentraciones adecuadas. Aquí lo vemos con la glucosa postprandial. Y en esta parte tenemos algo interesante, y es que uno de los primeros datos de falla de la célula beta es una secreción inadecuada en la fase rápida. Recordemos que tenemos una fase rápida y una fase lenta. La fase rápida es a los 8 o 10 minutos de haber ingerido un alimento, o sea, una vez que inicia a elevarse la glicemia después de las comidas. Y uno de los datos que primero se presentan es esta falla en la secreción de fase rápida. Entonces aquí vemos cómo, por ejemplo, la diferencia que se forma entre la glucosa postprandial y ya bueno, después de los alimentos, en esta otra. Aquí hay una mayor distancia, pero una vez que va avanzando la enfermedad, pues estas ya se van emparejando prácticamente y van en paralelo, sin describir estas distancias importantes. Y pues también la resistencia a la insulina, que los niveles de insulina ya no van a poder ser eh, capaces de mantenerse a la par y pues así se va a ir disparando la glucosa hacia niveles más elevados. Bueno, entonces, ¿cómo nos Perdón, va a afectar? Sí, ¿qué pasa? ¿podemos poner la anterior, por favor? Gracias. Sí. Déjame les pregunto, Daniel González, ¿en qué momento de la historia natural de la diabetes mellitus tipo 2 darías un fármaco que secreta insulina? ¿Entre 0, 5, 10, 15, 20 o 25 años? ¿Sí estás presente, Daniel González? Si no, dime que no estás presente. Bueno, vamos Sí a... estoy presente, pero no oí bien la pregunta, doctor. Se cortó en ese momento. De acuerdo a este esquema, ¿en qué parte de la diabetes mellitus tipo 2 valdría la pena dar un fármaco que secreta insulina a cualquier paciente? De secreción en cualquier punto de 0 a 5 años. ¿Por qué le vas a dar un fármaco que secreta insulina si la insulina está aumentada? Sí, estoy aquí, estoy viendo el esquema.
De acuerdo a lo que dijo Luis, el defecto metabólico más importante de estos dos, porque existen otros más, es el aumento de la resistencia a la insulina. ¿No te parece más lógico darle un fármaco que disminuya la resistencia a la insulina en lugar de darle un fármaco que aumente la secreción de insulina? Sí, sí, es más lógico. No había entendido bien la gráfica tampoco, doctor. Sí, pero considerando eso, sería más apropiado si hay un nivel elevado de insulina, hacer que esa insulina funcione mejor que dar más insulina. Muy bien, gracias. Déjenme les comento entonces, aprovechando este esquema que es muy clásico y muy interesante. Llega un momento en la gente que tiene diabetes mellitus tipo 2 que en su historia llegan a un momento que dicen, el sujeto ya no responde a fármacos orales. De acuerdo a este gráfico, por favor, Aranza Cervantes, dime, ¿en qué momento va a suceder este fenómeno de pobre respuesta a fármacos orales y por qué razón? Bueno, Hugo Valles, ¿podría respondernos esta pregunta, por favor? Ahí estaba. ¿Cómo era la pregunta, doctor? ¿En qué momento de la historia natural de diabetes mellitus tipo 2 vamos a observar el fenómeno de falla a hipoglucemiantes o a fármacos orales? ¿Y cuál es la razón, el motivo de esta falla? Ok. ah, Mm, no, puedo, no bueno, recuerdo, doctor. doctor, No tienes no, que recordar no, nada, nada más ver la gráfica. doctor, ¿no sería cuando la línea azul empieza a bajar por debajo de la rayita relativa a la normal en la gráfica de abajo? O sea, porque ya la producción de insulina ya empieza ahora sí a descender y incluso sobrepasa el nivel normal, ¿no? Porque ya me imagino que hay tanta disfunción que ya ni siquiera pueden producirla. ¿En ese punto sería? Ahí, Desde sí, en ese luego, puntito. así es, no exactamente en ese punto, un poco más adelante, pero uno intuitivamente, aunque no esté poniendo atención a la clase, dice, bueno, pues seguramente a los 20, 25 años, por más fármacos orales que yo le pongo, si el hombre o la mujer no tiene insulina endógena, pues no vamos a tener ningún efecto de hipoglucemia. Y es por eso que muchos pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 terminan convirtiéndose en insulinos requirientes, es decir, su disfunción de célula beta es tan grave que solamente con insulina exógena van a controlar sus niveles de glucosa. Estos dos conceptos son muy importantes a la hora de que escojamos un fármaco para tratar a cualquier paciente con diabetes tipo 2. Y este esquema también es muy importante porque nos permite ver que los diferentes fármacos o tratamientos que tenemos para la diabetes mellitus tipo 2 van a acomodarse en etapas diferentes de la historia natural de la diabetes mellitus tipo 2. Es decir, un fármaco no puede funcionar durante toda la historia de la diabetes mellitus tipo 2. Adelante, Luis. Sí, bueno, sí, me había faltado mencionar la utilidad. Igual al final tengo una pequeña capsulita con lo de las fallas, la primaria y la secundaria, de los hipoglucemiantes orales. Y bueno, pues sí, esto, si bien aquí nos marca que es el nivel de insulina, pues también nos habla de la disfunción que vamos a empezar a tener con la célula beta, por eso es importante para el tema. Ok, bueno, ¿cómo nos va a estar dando, cuál va a ser el proceso por el que la resistencia a la insulina y la obesidad nos lleve hasta una menor síntesis de insulina? Pues primero las grasas saturadas que van a estar en circulación, ya sea por una dieta abundante en ellas o bien por lipólisis de los, este, ay, se me fue. Bueno, o por lipólisis
de la grasa corporal que ya tiene el paciente, esto va a empezar a competir con los receptores y para la unión de ácidos grasos y glucosa, y pues va a estar compitiendo con esto contra la glucosa. Esto, a final de cuentas, pues nos va a generar hiperglicemia y también un aumento de ácidos grasos libres, lo cual nos va a llevar a un estado gluco-lipotóxico. Esto pues va a ser un factor proinflamatorio y nos va a aumentar el estrés el estrés oxidativo en las células beta, y pues a final de cuentas va a ocasionar daño en la célula beta y pues menor síntesis de insulina, que es más o menos lo que vemos aquí. Aunque pues a esto también hay que agregarle los factores que van a estar buscando mantener una glicemia normal, los factores de proliferación, que es lo siguiente. Bueno, pues la obesidad va a ser un factor crítico para la resistencia a la insulina, como ya nos había mencionado en clases pasadas. Pues las citocinas proinflamatorias van a influir en vías de señalización de la insulina. Esta nos va a generar o nos va a modular genes determinantes para esto. Y pues también la grasa en páncreas, o sea, la que vaya a estar entrando o sí, pues al tejido pancreático, pues va a exacerbar la resistencia a la insulina y pues también el daño a la célula beta. Mientras que la obesidad va a aumentar la demanda de insulina, esto nos va a ocasionar una hiperfunción en la célula, hiperfunción y a la larga pues un cansancio celular, que es lo que vemos aquí en la gráfica, y pues una menor secreción de insulina por el daño a la célula beta. Bueno, un factor muy importante es la genética, porque en algunos estudios no se entendía bien cómo es que algunos individuos con obesidad y con resistencia a la insulina no terminaban por desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, esto es porque la capacidad de compensación sí tiene un factor relevante en cuanto a genética. Y por ejemplo, pues por otro lado contrario, algunos que no padecían alguna de estas dos o no padecían ninguna, pues sí desarrollaban diabetes. Pues nuevamente la capacidad de las células beta para compensar. Bueno, también mencionaba que en aquellos que ya presenten diabetes mellitus, su capacidad de compensación va a disminuir bastante. Otro punto importante, pues lo vimos al inicio de la sucesión entre obesidad y ácidos grasos libres que nos llevan hasta una disminución en la secreción de insulina, pues van a ser los efectos de los ácidos grasos en las células beta, y pues esto va a ser tiempo dependiente. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en una exposición a corto plazo de la célula beta hacia los ácidos grasos libres, pues esta va a aumentar la secreción de insulina estimulada por glucosa. Eh, Va a ocurrir también un almacenamiento del exceso de calorías y pues nos va a llevar a sobrepeso y obesidad, ¿sí? Esto es antes de que se generen estos dos fenómenos. Después, a largo plazo, una vez que ya se haya perpetuado esto, pues ahora va a ocasionar prácticamente lo contrario. Va a suprimir la secreción de insulina estimulada por glucosa, va a haber alteraciones en el metabolismo también de la glucosa, una disminución en la biosíntesis de la insulina. Uno de los primeros factores que nos habla también de falla de la célula beta son las alteraciones en la proinsulina. Entonces, pues va a haber una disminución en la biosíntesis de la insulina porque pues no va a poder pasar de pro a insulina, y pues pérdida de células beta, que es lo que nuevamente esta gráfica es muy importante, es lo que vemos aquí. Primero un aumento y luego después una disminución una vez que se haya dado el agotamiento de la célula. Bueno, los depósitos de lípido dentro de las células, una vez que ya empiezan a infiltrar al páncreas, pues también nos van a inducir inflamación. Como ya hemos visto, pues estamos en un estado proinflamatorio. Esto nos va a perjudicar la secreción de insulina estimulada por glucosa y también la señalización de insulina, y nos va a ocasionar algo llamado insulitis, que es una inflamación del islote, ¿sí? Esto va a ser debido a la sobrecarga de metabolismo que se le está exigiendo a la célula beta, y pues nos va a llevar nuevamente a un agotamiento metabólico. Bueno, esta insulitis se da por síntesis, o se caracteriza por síntesis de citoquinas y reclutamiento de células inmunitarias dentro del islote, y pues esto es lo que nos va a dar el daño a la célula beta, y pues a la larga nos va a exacerbar la resistencia a la insulina.
Ok. Bueno, nuevamente, entonces, así es pues como un resumen, la obesidad y la resistencia a la insulina van a aumentar la demanda funcional por la célula beta y esto va a acelerar su disfunción. Ok. Em, si tenemos un paciente con obesidad y además que en su alimentación los ácidos grasos van a ser altos, pues esto eh, va a imitar a los efectos a largo plazo que ya mencionábamos de los ácidos grasos libres. Un aumento de grasa en los islotes y también en el páncreas exócrino. También vamos a tener depósitos grasos de ácidos grasos libres. Y lo contrario va a ocurrir si nosotros no tenemos a pesar de que tener un paciente con obesidad, si no tenemos esta alta ingesta de grasas en nuestra dieta, pues va a mejorar la secreción de insulina estimulada por glucosa y también vamos a tener, vamos a mejorar la resistencia a la insulina, disminuyendo así el infiltrado. Los siguientes serían la compensación de la célula beta, si no quedaron dudas de los mecanismos de daño. Bueno, perdón, ¿sí? Si yo te dijera, si yo fuera un paciente con diabetes mellitus tipo 2 que estuviera en mi año 4 o en mi año 5 y te preguntara, oiga, doctor Luis, dígame, ¿por qué usted me asegura que mi célula beta se va a dañar inexorablemente con el paso del tiempo? ¿Y qué puedo hacer yo para que no suceda esto? ¿Qué me responderías, Luis? Sí, bueno, de hecho, pues la relevancia de que estamos viendo todo esto es que, como usted ya había mencionado, el punto en el que nosotros interactuemos con el paciente va a ser importante para el tratamiento que podemos decidir. Y una de las recomendaciones que yo le podría dar y que regularmente al inicio del tratamiento se recomienda, pues es hacer ejercicio, ya que el hacer ejercicio nos ayuda a que estos factores de compensación de la célula beta se vayan a mantener. Hacer ejercicio y también el cambio de dieta es importante por lo ya mencionado. Los ácidos grasos libres nos van a estar pues aumentando los depósitos grasos que tengamos, va a aumentar el proceso o vamos a mantener el proceso proinflamatorio y pues el daño a la célula beta, a menos Quiere que decir, hagamos doctor algo. Luis, Sí, perdón que lo interrumpa, doctor. Quiere decir, doctor Luis, que si yo modifico mi dieta con una disminución en la ingesta de ácidos grasos, voy a disminuir el proceso inflamatorio que lleva a disfunción de la célula beta. ¿Así es? sí. Ahora explíqueme, doctor Luis, ¿en qué me sirve hacer ejercicio? ¿Por qué disminuye la resistencia a la insulina y por lo tanto la sobrecompensación de la célula beta? ¿Cómo es que funciona el ejercicio, doctor Luis? Aumentaba los niveles de los receptores GLUT4 en la célula de músculo estriado y también su permeabilidad. Sí, era por eso. Así es, doctor Luis. Muchas gracias. Me ha sacado de dudas. Adelante. Bueno, lo relevante en los mecanismos compensatorios va a ser restaurar la homeostasis, o sea, mantener la glicemia a niveles normales. Y pues para esto va a depender de varias cosas, por ejemplo, de cambios sutiles en la síntesis y en la secreción de insulina, y también vamos a requerir de grandes reservas de insulina, pues por lo que ya mencionábamos, por las fases de secreción de la misma. Entonces, va a ser crítico que los islotes mantengan una masa y función adecuada. Y para esto hay una relación importante entre proliferación y también pues desgaste celular. Bueno, entre proliferación pues tenemos la división celular, la neogénesis, o sea que células, por decirlo de alguna manera, células menos diferenciadas se diferencian hacia las células betas, o que bien las células beta empiezan a generar pues, división celular con la proliferación que nos va a ocasionar hiperplasia e hipertrofia. La apoptosis va a ser lo contrario, o sea, nos va a empezar a disminuir los niveles de células. La necrosis igual, autofagia, ferroptosis, que no se sabe bien cómo funciona la célula beta, pero también está presente, hipoplasia e hipotrofia. Entonces, estos van a ser contrarios, antagónicos, pero se van a ayudar en un estado normal en el paciente, no en el estado proinflamatorio. Bueno,
Entonces, la hiperplasia y la hiperinsulinemia va a compensar por el aumento progresivo de la resistencia a la insulina para mantener la normoglicemia hasta el punto en el que la apoptosis va a exceder la velocidad de replicación, que es lo que vemos en la... Perdón que me regrese. ¿Qué es lo que vemos aquí? Ay, me pasé, perdón, ya voy. Aquí. O sea, hiperplasia e hiperinsulinemia hasta en el punto en el que la apoptosis vaya a empezar a ganarle a este fenómeno de compensación y pues nos va a llevar a menores niveles de insulina y pues por lo tanto menor control de la glicemia. Ok. Bueno, entonces, entre algunos factores contrarios a esto, la interleucina 1 nos va a inducir a necrosis de la célula beta. Esto nos menciona que sugiere que las citocinas derivadas de los macrófagos van a intervenir en la patogenia de la enfermedad, factor que ya habíamos visto con algunas otras células, causando el estado proinflamatorio en la célula, y pues la autofagia que va a mantener el islote en homeostasis, y pues contrario a ella puede aparecer una hiperplasia compensatoria. Bueno, entonces en un inicio se va a aumentar la secreción de insulina para compensar la resistencia a la insulina que también va aumentando y pues está asociada a la obesidad, aquí en riesgo a diabetes. Una vez que la célula beta llega a un punto de tener hiperglicemia, su replicación ya va a estar al máximo, ya no puede exceder este punto. Pero una vez que, como ya habíamos mencionado, se empieza a ver este cansancio en la célula y pues disminución en su función y en su número. Y pues más allá de como ya tenemos un nivel de replicación máximo, mayores niveles de glucosa ya no nos van a poder incrementar la replicación ni tampoco la función, como vemos en esta última parte de la tabla, ¿sí? Recordemos, pues todo esto es parte de uno mismo. Bueno, entonces la función es mantener la homeostasis mediante las adaptaciones de la masa y de la función de la célula beta para contrarrestar los efectos de la resistencia a la insulina. Ok, uno de los factores más importantes para la proliferación de la célula beta va a ser la glucosa. Hay otros, pero la glucosa es muy, muy importante. Entonces, otro de los importantes va a ser la insulina y la célula beta se va a adaptar en base a los requerimientos por los niveles de glucosa en sangre. Entonces, incrementos en la demanda de insulina va a ocasionar, bueno, la hiperglicemia se busca compensar mediante la hipertrofia e hiperplasia. Y bueno, esto va a estar incrementando también la síntesis de células. Mayor número de células beta, pues va a incrementar la síntesis de insulina y pues también en la hipertrofia, un mayor tamaño celular también nos va a incrementar la síntesis de insulina. Ok, algunos trayectos que puede tomar la célula beta. Hay que recordar que la célula beta es dinámica en personas más jóvenes y en estados no normales, en estados en el que el sujeto está sano. Y en el adulto mayor, la verdad, las células betas no se modifica tanto, de hecho se mantiene bastante estable. Pero una vez que ya tengamos estos factores que nos estén alterando la homeostasis, pues ahí sí va a empezar a ser un poco más dinámica y puede responder a señales como glucosa e insulina para aumentar o disminuir su tamaño y también su población celular. Cuando no está bajo ataque, principalmente la célula beta va a ser capaz de regenerarse. Una vez que empiece a estar bajo ataque, pues ya va a ir disminuyendo esta capacidad. Y pues las células, se dice que su población o los islotes pues van a tener en general una vida bastante larga y va a tener pocos cambios adaptativos después de los 40 años, que era lo que les mencionaba ahorita. Y pues de hecho creo que mucho de lo que se sabe de las células beta es por los ratoncitos. En los ratones veíamos incrementos importantes en las células beta, incluso en adultos, bueno, en edades mayores para las ratitas. Pero en los humanos no vemos tanto eso y de hecho la replicación es 10 veces menor que en los ratones adultos. Esto nos deja, pues la verdad, con muy poco porque ellos tampoco tienen una capacidad muy grande que digamos, pero pues es incluso menor que en ellos. Bueno, para los mecanismos de proliferación,
durante el periodo neonatal es donde más vamos a tener estas alteraciones en cuanto a nuestras poblaciones y pues los islotes van a sufrir una remodelación importante. Estos después pueden crecer en base a la demanda en la etapa adulta, pero si no hay factores que lo hagan que se cambie, pues va a tener pocos cambios en los islotes, ¿sí? Solamente ante cambios fisiológicos o patológicos. Fisiológicos, por ejemplo, en el embarazo sí pueden aumentar. Y patológicos, pues como en lo que estamos viendo ahorita. Bueno, entonces, por medio de la secreción de insulina estimulada por glucosa, la célula beta va a regular de manera estrecha sus niveles de glicemia y también sus niveles de población celular, así como de tamaño celular. Y pues nos menciona que, por lo tanto, una masa insuficiente de células beta va a ser incapaz de mantener los niveles de glicemia normal y pues va a ser un factor importante para diabetes mellitus tipo 1 y también para tipo 2. Ok. Algunos factores de señalización también nos van a controlar la población celular. Aumento de glucosa va a provocar replicación celular y la resistencia a la insulina también va a ser uno de los factores importantes. Y pues esto nos va a ocasionar un incremento compensatorio en la masa de los islotes. Otros que vamos a tener. No, perdón, creo que también no digo eso. Una proliferación incontrolada va a mejorar la capacidad funcional, pero, por ejemplo, si nada más tuviéramos proliferación y no llegáramos a las otras etapas como apoptosis, pues esto nos va a generar una hipoglicemia permanente en el sujeto, que sea algunos estados en los que algunas personas lo pueden tener con alteraciones genéticas. Bueno, además va a estar creciendo a costa de otras poblaciones celulares en el páncreas, lo cual nos va a quitar funciones de algunos antagonistas y pues no vamos a llegar a la homeostasis de la glucosa. Todo va a ser inclinado hacia tener hipoglicemia. También tendríamos una apoptosis incrementada por el aumento excesivo de células beta, pero pues igual nos mantendremos en hipoglicemia. Por lo tanto, el balance va a ser importante para sostener proliferación y descenso en el número celular. Y en estados patológicos, el evitar apoptosis sí va a ser crítico, sobre todo para la respuesta inicial. Y si esta como mencionaba, si se va muy para proliferación o muy para descenso en el número de células, pues se va a exacerbar un proceso patológico. El chiste es mantenerlo en homeostasis. Y ahora sí, los agentes de proliferación celular que tenemos, la glucosa, que ya mencionamos mucho, es el más importante, la insulina, los ácidos grasos libres, las incretinas y también la perfusión sanguínea. Ante una perfusión sanguínea adecuada, pues no vamos a tener una proliferación compensatoria correcta. Y pues todo esto va a ser particularmente importante en estados en los que haya resistencia a la insulina. Bueno, nuevamente la célula beta va a ajustar su población en base a los requerimientos pero ahora de glucólisis, razón por la cual la población celular se va a modificar poco en la vida adulta o la regeneración durante el daño, ¿sí? Bueno, ya lo mencionábamos, es mucho más importante la proliferación y la capacidad de cambiar poblaciones en los sujetos más jóvenes. En los adultos prácticamente llega a meseta en estados normales. Y pues su capacidad de proliferación también va a ir disminuyendo con la edad. Otro factor importante, por lo que en la curva que veíamos ya vaya disminuyendo hacia 15, 20 años con una curva hacia abajo más importante. Y pues nos menciona que podrían estar completamente limitados entre los años de 45 a 65, si no ha tenido variaciones importantes anterior a estos años. Y pues en algunos estudios en donadores de 17 a 74 años, pues nos marca esto, que hay un decremento importante en la expresión de este PDX1, que es el Pancreatic Duodenal Humbox 1, y pues esto es participa en las vías de señalización y pues esto nos va a regular el tamaño celular, o sea, nos va a dar hipertrofia o hipotrofia, ¿sí? Principalmente hipertrofia. Bueno, había una disminución en este factor y por lo tanto una reducción en formación y también en formación en aumento de tamaño y pues en secreción de insulina. Y esto era pues ya la capsulita que había puesto para la relevancia del tratamiento. Este es el fenómeno de falla hipoglucemia oral
Y pues en base al punto en el que nosotros pongamos un tratamiento, principalmente aquellos secretagogos, va a ser pues la falla primaria, o sea, sin respuesta inicial. Lo hicimos ya cuando la célula beta pues no puede secretar más insulina, ya su disfunción es bastante importante. O bien la falla secundaria, que sí lo pusimos en un punto oportuno, pero pues el tratamiento debe ser dinámico. A lo mejor no le hemos checado el tratamiento en 5 o 10 años, o se lo han cambiado y pues ya la respuesta no es tan favorable. Inicialmente hay una buena respuesta, pero luego la pierden y pues su progresión es en falla de las células beta, aunque también hay otros fenómenos asociados, pero pues este es el relevante ahorita. Eso sería todo de daño a la célula beta. ¿Tiene alguna duda? No, no, Bueno, está muy bien claro. ok, entonces ya los dejo con mi compañera Gabriela. Bueno, lo que Gaby se pone ahí de hiperglucagonemia, los agonistas GLP-1, que son uno de los modalidades de tratamiento para diabetes mellitus tipo 2, tienen cierto efecto sobre la proliferación celular. De hecho, uno de los problemas que se tuvo en un principio es que pudieron haberse asociado a un incremento en el riesgo de tener cáncer de páncreas. Y es por los efectos biológicos que acaba de mencionar Luis. Sí, muy bien. Ya vamos a continuar con lo que es hiperglucagonemia y después vamos a ver lo de las incretinas y finalmente les voy a presentar pues su importancia terapéutica de ambas que está muy relacionada. En cuanto a este punto, vamos a ver pues el lugar que tiene el glucagón en la etiopatogenia de la diabetes mellitus, ¿no? En la diabetes tipo 1, las células de los islotes pues son destruidas como consecuencia de la autoinmunidad. Por lo tanto, pues aquí hay una privación de las células de la inhibición provista por la insulina, lo que nos lleva a hiperglucagonemia y que estos efectos pueden llevar a una aparición de cetoacidosis diabética. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, que está más relacionado con lo que veíamos ahorita con mi compañero, se debe a una disfunción de la célula beta pancreática por la glucolipotoxicidad que nos explicaba ahorita ya todo su proceso, ¿verdad? Entonces conlleva a una apoptosis y pues se pierde la masa celular de las células beta. Entonces, al haber una disminución de las células beta, se va a empezar a producir menos insulina, por lo tanto, se va a producir un exceso de glucagón y hay varias teorías que tratan de explicar esto. Uno es que pues aumentan las células alfa en compensación de la pérdida de las células beta. Sin embargo, hay otras teorías que dicen que estas células alfa no van a crecer de tamaño, que van a aumentar la producción de glucagón debido a que las células beta ya no son capaces de producir suficiente insulina que las regule mediante señalización parácrina. También hay otra teoría en que estas mismas células beta que quedan pues no alteradas por la glucolipotoxicidad van a ser reprogramadas por ciertos genes que no estaban expresados y van a comenzar a secretar también glucagón o sea, pueden secretar glucagón e insulina al mismo tiempo o ya que se acaba la producción de insulina empiezan a secretar glucagón. Esas son varias teorías que se tienen respecto a esto de el aumento del glucagón. Sin embargo, la más aceptada pues es la de que no hay suficiente producción de insulina por parte de las células beta, entonces no va a haber una correcta inhibición de la secreción del glucagón por las células alfa, por lo que se le conoce como, se puede nombrar como una célula alfa irrefrenable. Ese sería el mecanismo más aceptado hasta el momento. También es importante lo de los tipos de secreción de insulina, que veíamos que están en dos fases.
siendo la primera fase o el pico rápido la que se encarga también de suprimir a las células alfa. Entonces aumenta la insulina y esta misma insulina, que a pesar de que dura muy poco tiempo, o sea, no logra regular la glicemia, se cree que su objetivo principal es esto de inhibir a las células alfa. Sin embargo, pues ya en la diabetes mellitus, esta es la fase que se ve más afectada, se afecta más precozmente, por lo tanto nos lleva a una hiperglucagonemia. Más se suma que se encuentra una resistencia a la acción de la insulina en las células alfa y beta, por lo tanto pues ya no hay una buena regulación. Entonces hay dos teorías de que la hiperglucagonemia no aparece como un fenómeno precoz, que ya se encuentra en fases más avanzadas, por la compensación de las células beta que nos hablaba mi compañero, pero también hay otras teorías que se ha vinculado tempranamente la hiperglucagonemia en la diabetes mellitus o incluso en estados de resistencia a la insulina previos a la diabetes como tal. No se conoce entonces exactamente el mecanismo, pero se cree que es el más común. Entonces aquí les voy a presentar este esquema que se me hace que con esto va a quedar ya más claro, está muy conciso, que en el organismo normal y sano hay una igual cantidad, bueno, una cantidad equivalente de células alfa y de células beta en nuestro páncreas sano. Entonces, la insulina va a inhibir las células alfa y luego las células alfa inhiben a beta, entonces está equilibrado. En cambio, ya en la diabetes mellitus tipo 1 hay una destrucción completa de las células beta, por lo tanto ya no va a haber una regulación adecuada de las alfa y va a predominar su función de esta célula por falta de inhibición. Vamos a encontrar una hiperglucagonemia marcada. Y en la diabetes mellitus tipo 2 hay destrucción de las células beta, sin embargo, hay algunas que quedan presentes y funcionando, entonces hay cierta regulación al inicio por la insulina que va a inhibir a las células alfa, entonces va a seguir funcionando a medias, por lo tanto vamos a encontrar solamente una hiperglucagonemia relativa. Creo que con esto se explica muy bien, no sé si hay alguna duda de esto. Si no, vamos a continuar con que, pues basándose en este concepto de que el metabolismo y la homeostasis de la glucosa se deben a la insulina y glucagón principalmente, la industria farmacéutica ha desarrollado blancos terapéuticos en estas hormonas, sobre todo en el receptor del glucagón, y los vamos a mencionar más adelante para abarcar también la de las incretinas. Ay, perdón. Ya, una disculpa, es que estaba lejos. Bueno, ahora vamos a continuar con las alteraciones del sistema de incretinas. Y pues, recordando un poquito de lo que ya vimos, se me hizo pues de importancia mencionarles esto porque está relacionado con lo de la diabetes mellitus, que pues como sabemos hay dos tipos de incretinas principalmente, la GLP-1, péptido similar al glucagón, y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Van a tener receptores en diferentes órganos, sin embargo el GLP-1 va a estar presente en mayor cantidad de tejidos y con un mayor número de receptores, por lo tanto va a tener mayor acción que el GIP. Entonces, el que nos importa más ahorita es el GLP-1. Les voy a mencionar algunas de sus funciones porque son las que se van a perder principalmente en la diabetes. Va a estimular todas las fases de la secreción de insulina. Esto es muy importante. Aumenta la actividad de la glucosinasa, transloca los canales de GLUT2, también se encarga de liberar insulina, ya sea preformada o activa la transcripción de nueva insulina, perdón. Aumenta la sensibilidad a la glucosa en células alfa y beta.
disminuye la glucosa plasmática postprandial y en ayunas, inhibe la secreción de glucagón y de ácido gástrico, tiene efecto sacietógeno a nivel de hipotálamo, por lo tanto también reduce la ingesta de alimentos y disminuye la cantidad de hemoglobina glucosilada. Y también se cree que tiene un efecto protector en los islotes pancreáticos, induciendo la proliferación y neogénesis de sus células e inhibiendo su apoptosis. Entonces, ya relacionado con la diabetes mellitus, al haber una menor respuesta al GLP-1, se van a perder todos estos efectos. Por lo tanto, este es un blanco terapéutico muy importante. Entonces, estas sincretinas van a estimular la producción de insulina y a su vez inhibir el glucagón, que nos va a llevar a una homeostasis de la glucosa. Sin embargo, ambos tienen una vida media plasmática muy corta, de menos de 2 minutos, porque son degradados por la enzima dipeptidilpeptidasa 4, que ya la mencionábamos en clases pasadas. Entonces, aquí es también un punto importante en este paso, porque al bloquear esta DPP4, vamos a tener pues un aumento en las funciones de las incretinas, sobre todo del GLP-1, porque se cree que en la diabetes mellitus hay un aumento de la producción de GIP, a diferencia del GLP-1. Sin embargo, la función de ambos, o sea, se siguen secretando, va a estar un poco disminuida la respuesta de los tejidos a estas sincretinas. Entonces, a pesar de que se siguen produciendo, no funcionan adecuadamente. Entonces, ya específicamente en la diabetes mellitus tipo 2, el efecto incretina va a estar reducido severamente o a veces totalmente ausente. La secreción de GLP-1 va a estar reducida no solo en el paciente diabético, sino también en los sujetos obesos. Entonces esto, desde la prediabetes o incluso si no se tiene predisposición a la diabetes, es importante porque ya está disminuida su respuesta. Y esto se ha comprobado debido a que mediante la pérdida de peso de los pacientes, pues se ha encontrado que se normalizan los niveles séricos de este péptido. Y pues a pesar de la secreción disminuida de GLP-1, sus acciones insulinotrópicas y antiglucagón se encuentran preservadas, pero su potencia biológica se encuentra disminuida, que es lo que ya les comentaba anteriormente. Entonces, esto es lo que nos mencionaba mi compañero de las células beta, que va a haber un mal control de la glucemia, entonces nos lleva a la glucotoxicidad o glucolipotoxicidad y va a haber pérdida de las células beta y también se va a encontrar una disminución en los receptores de las incretinas, del GIP principalmente. Entonces esto va a ocasionarnos un círculo vicioso que va a seguir dañando las células, van a seguir disminuyendo los receptores, entonces va a seguir disminuyéndose el control adecuado tanto de la insulina como del glucagón y nos van a llevar a más consecuencias. Por lo tanto, pues vamos a encontrar la hiperglucagonemia no suprimida por la presencia de la glucosa. Y la afección del efecto de incretinas contribuye a la disrupción de la regulación de la secreción de las hormonas pancreáticas en la diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, va a incluir una disfunción de ambas incretinas y el aumento de dichas incretinas pues es nuestro objetivo terapéutico. Y ya nos quedaría por último ver el potencial terapéutico de los agonistas del GLP-1 y los inhibidores de la DPP4, pero no sé si quiera dejarlo para la siguiente clase, doctor. Ya se acabó el tiempo. Bueno, sí, ya aquí le dejaríamos ese en punto ahorita. Otra cosa, el miércoles es festivo, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Ok. Bueno. Doctor Domínguez, ¿va a tener la clase el jueves a las 8?
Sí, es el anuncio que les iba a dar. No tenemos clase el miércoles, pero el jueves nos vemos a las 8 de la noche, jóvenes. Muy bien, doctor. ¿Ok? Bueno, Muy bien. hasta luego. Hasta luego. que Bye. pasen Hasta un buen luego. día. Luego, doctor, muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias.